Vamos a presentar a Agustín Salvia, que es director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Agustín, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, preocupados, muy preocupados, Sí. porque el dato que ustedes acaban de dar a conocer es realmente muy fuerte. Sí, mira, es una estimación que corresponde a asignarla al segundo trimestre. Eventualmente mucho no ha cambiado, pensando en que el segundo trimestre fue abril, mayo, junio y estamos ya en agosto. Sin duda la situación tendió a no agravarse desde el punto de vista de su dinámica, pero obviamente la cuarentena, el aislamiento, el COVID, el escenario COVID produjo un shock importante en la economía. Eso impactó en primera instancia en el sector informal de la economía, en los cuentapropias, asalariados de microempresas o empresas informales, y después fue extendiéndose ese proceso hasta el sector formal, de la pequeña y mediana empresa formal, no solo los trabajadores que podían estar en gris, en situación precaria o no registrada, sino también trabajadores formales, y a cuenta propia, profesionales y no profesionales formales. De hecho, los datos oficiales coinciden con nuestras estimaciones. Habíamos estimado nosotros que había habido una caída de 300.000 empleos formales entre el primer trimestre y el segundo trimestre, y los datos oficiales del sistema de integrado previsional muestran que fueron una caída de 320.000 la cantidad de empleos formales, la mitad de ellos asalariados del sector privado, la otra mitad cuentas propias, autónomos o trabajadores de casas particulares, pero básicamente un impacto que fue de 300.000 personas en 3 meses, son 2 meses y medio, 3 meses, y a lo que se le suman otros 600.000 puestos de trabajo perdidos en el sector informal. Estamos hablando de cuentas propias de baja calificación, pequeños establecimientos informales de barrio, asalariados de restaurantes, servicios turísticos, de baja o mediana calificación. Bueno, una parte importante de la población ha quedado fuera del mercado de trabajo, y esto impactó en sus ingresos, y obviamente está impactando en la pobreza, y eventualmente lo va a impactar en materia de una recuperación, más allá de que hay una asistencia pública dirigida a los sectores informales, no va a impactar en términos de una población que va a demandar bienes y servicios para una eventual reactivación de la economía. Agustín, se suma ahora sí nuestra compañera Marcela Pagara. Ahora sí, el micrófono. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Lo estaba escuchando con atención. En ese mismo informe que ayer dimos a conocer del Ministerio de Trabajo, el propio gobierno reconoce que producto del COVID y de la cuarentena, 740.000 son los trabajadores que han sido suspendidos en el marco del empleo formal privado. La pregunta es, viendo también estadísticas hoy que se dieron a conocer por parte de la Cámara Argentina de Comercio, en donde hay dificultades reconocidas para poder pagar el salario y un 4% de empresas que dicen que creen que no van a vender más, y bueno, 6 de cada 10 relevados contestó que se achicó o que cerró. ¿Qué puede llegar a pasar con ese porcentaje de la población? Los suspendidos momentáneamente. Claro, hay dos componentes importantes. Uno que son los sectores más pobres, informales, de baja calificación, que se vieron contenidos porque ya tienen programas sociales o los UNIFE como asistencia pública, y que les ha dado un piso de seguridad social mayor. Yo no podría decir, mire, la indigencia habrá crecido en Argentina, pero no tanto, porque hubo un colchón de seguridad social que justamente se generó para no producir un shock social y político, tal vez interno. Ahora, tenemos un segmento de sectores que no estaban siendo asistidos por los programas sociales, que dependían fundamentalmente de su trabajo, de sus emprendimientos, de sus pequeñas empresas, de su trabajo como asalariado, clase media baja, que efectivamente es la que tuvo un fuerte shock de descenso social. Y para ellos es difícil la generación de empleo, porque o se reactiva la economía en los sectores que efectivamente ellos venían trabajando, se reconvierte, pero la reconversión en un contexto recesivo, inflacionario, como seguramente será el escenario post-COVID, incluso aunque no sea hiperinflacionario, pero recesivo y inflacionario es el escenario que teníamos antes de la cuarentena, seguramente eso no va a cambiar, más allá de que haya un pequeño rebote. Entonces la creación de empleo para esos trabajadores va a ser muy difícil, porque incluso los empleadores tienen muy poca, quienes tendrían capacidad de reactivar, ya tienen también muy poco capital de trabajo y tienen que recuperar sus propios capitales perdidos, porque tuvieron que usar incluso
parte de sus fondos personales como para pagar salarios o remuneraciones, o de sus ahorros o de sus capitales, lo cual la situación lleva a que vamos a tener una tasa de desempleo puede ser que oculta, porque muchos de ellos estén desalentados y por lo tanto no busquen trabajo, pero si mantuviéramos la misma tasa o el mismo comportamiento en cuanto a la búsqueda de empleo, de una tasa del 10,4% que tuvimos en el primer trimestre, sí, seguramente ascendería al 15,5% de desempleo. Y más que otro 15% de desempleo, estamos hablando del 30% de la población económicamente activa en Argentina, casi desempleada. Bien, Agustín. Gracias por el tiempo, gracias por este contacto. Bueno, no, gracias a ustedes, muy buenas tardes. Suman en esta mesa datos Marcela Pagano primero y Gastón después. Sí, Pepe, un número que tiene que ver también con datos oficiales. Son 13.300 las empresas que aún persisten cerradas a junio, que es la última estadística oficial, pese a que la cuarentena se puso menos restrictiva para lo que es por lo menos el polo industrial y comercial. Y hacer una pequeña aclaración resaltando esto último que dijo Agustín. Atención, porque en lo que es la estadística de desempleo se contabiliza solamente aquella persona que va en búsqueda del trabajo, de su puesto laboral y no lo encuentra. Pero cuando se persiste en un periodo prolongado, está también comprobado estadísticamente, donde no se encuentra un trabajo, esa persona directamente no pasa a computarse como desempleado, está fuera del sistema. Con lo cual, atención, porque acá la cantidad de gente que está fuera del sistema laboral puede ser aún mayor que la que estábamos mostrando en pantalla. Mira, y no, decía, recién Salvia hablaba de los programas sociales que de alguna forma le dan cobertura a los sectores más vulnerables. Ayer arrancó el pago del tercer IFE y ANSES publicó un trabajo también estadístico y cualitativo y cuantitativo, un análisis bien detallado sobre quiénes perciben este programa y dos datos que me parecen interesantes. Uno que te pinta el presente, ¿no? El 60% de los hogares cobra el IFE. De los hogares en Argentina, el 60% cobra el IFE. Y otro dato que tiene que ver con el futuro. De los casi 9 millones de beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, el 60%, poco más del 60%, tiene 34 años o menos.